Muy buenos días, bienvenidos, están con frío, es muy lindo poder tener un tiempo de comunión. Muy bien, bueno, hoy es la tercera ministración de este mes. La semana que viene tendremos las mesas para compartir y bueno, quiero hacer el cierre como lo había previsto, con algunos cambios en el mensaje a última hora, pero dentro del tema. Quiero continuar con la tercera parte de lo que produce la vida de Cristo en nosotros. Es un poco lo que estábamos hablando y quisiera terminar con esto para Dios mediante, si no seguimos el mes que viene, pero quiero terminar con este tema, al menos con lo que estuve preparando, y quiero mencionar solo algunas cosas para poder entrar en el tema y poder llegar como al quis de la cuestión. Nosotros estuvimos viendo al principio del mes, vamos a hacer un poquito de memoria, acerca de el cansancio y el agotamiento, pero no del físico, sino del alma. Y entonces hablamos de que muchas veces ese cansancio no viene en sí de lo que hacemos, o sea, no es por lo que hacemos realmente, sino de cómo hacemos lo que hacemos. O sea, no es el trabajo, sino es de cómo trabajamos, no es de la familia, sino cómo vivimos en la familia. El cansancio en el alma muchas veces no viene de las cosas que estamos viviendo, sino de cómo nosotros tomamos o interpretamos o aceptamos esas cosas. Entonces lo que estuvimos viendo es que la mayoría vivimos apurados, exigidos, presionados en nuestra vida cotidiana, y eso lo trasladamos también a nuestra vida espiritual. Entonces en nuestra vida espiritual también estamos apurados, exigidos, presionados. Que entonces vivimos también nuestra vida cristiana cargados. Entonces estuvimos hablando de que el diseño de Dios para sus hijos, para nosotros, no es que vivamos nuestras vidas cargados, no que no haya cargas o cosas que no carguen nuestra vida, las hay de sobra, más de las que quisiéramos, sino que Dios diseñó un tipo de vida para que nosotros podamos vivir más ligeros. Yo recordaba un libro de hace muchos años, me venía el título y fui tentado a querer ponerle al título de los mensajes, pero no dije, no lo voy a robar. Aligere su equipaje, no sé si alguno lo escuchó, de Max Lucado, un libro de hace muchos años, pero de alguna manera el diseño de la vida de Dios para sus hijos es una vida con un equipaje ligero, no con una pesada carga sobre nuestra vida. Y entonces estuvimos hablando de qué es lo que produce la gracia de Dios en nosotros. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el regalo de Dios que Él nos hizo, que es la vida de Cristo en nuestro interior. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de la vida de Cristo en nuestro interior. Y lo que produce la vida de Cristo en nuestro interior es descanso para el alma. Entonces, eso es un poco lo que comenzamos a ver este mes. Y quiero leerles un pasaje clave que está en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Lo voy a leer primero en la NTV. Mateo, voy a pasar rapidito esta parte porque quiero ir avanzando. Dice, luego Jesús les dijo, vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Jesús nos da descanso. Pónganse en mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma.
quiero que veamos otra versión, y esta es la versión del mensaje. Es una paráfrasis y es una Biblia que está en inglés, pero está muy buena la expresión que tiene acá. Voy a leerles del capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice así: ¿estás cansado? La Biblia dice, ahí la tienen, ¿no? ¿Estás cansado? No levanten la mano, por favor. ¿Agotado? ¿Harto de la religión? Vení a mí. Aléjate conmigo y recuperarás tu vida. Aléjate de qué? Aléjate de la religión. O sea, Dios no quiere una vida religiosa para nosotros, quiere una vida de comunión con Él. Dice, vení a mí, aléjate conmigo y recuperarás tu vida. ¿A cuántos la religión le robó su vida, los desgastó, los cansó? Bueno, Él nos está proponiendo ahora una nueva vida alejado de la religión. Y dice, te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Ahora vamos a profundizar en esto. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos naturales de la gracia. Es decir, naturales, dice otra traducción, no forzados de la gracia. No te impondré nada pesado, ni que no te quede bien. Acompáñame y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. ¡Wow! Solo con este versículo ya podríamos irnos a nuestras casas a meditarlo. Pero lo cierto es que Jesús no nos llamó a una vida espiritual cargada, pesada, de aflicción, agotada, sino nos llamó a vivir una vida donde aprendemos a encontrar el ritmo que Él tiene para nosotros, donde aprendemos a encontrar el tiempo que Él tiene para nosotros. Y Él tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros lo conozcamos a Él, para que encontremos nuestro tiempo. Porque no somos iguales. La religión nos encuadra, nos encaja en formas donde hay que replicar, y todos tienen que replicar una misma cosa. Así se hacen los líderes, así se hacen discípulos, así. Pero de alguna manera no funciona, porque Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Y ese tiempo lo encontramos relacionándonos con Él, caminando con Él, viéndolo a Él, aprendiendo de Él. Ahora, la vida en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, es la gracia de Dios. Es el regalo más grande que Dios nos dio. Y eso hace que nosotros no trabajemos bajo presión. O sea, Dios no quiere que trabajemos bajo presión, forzado, ni en el servicio a Dios, entendiéndose que el servicio a Dios no solo abarca el servicio en una congregación, sino servir a Dios haciendo su voluntad donde quiera que vayamos, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Pero Dios no diseñó una vida de presión para que vivamos así como soldaditos, porque mucha gente vive así con miedo. Ahora vamos a entender bien esto, pero Dios no diseñó eso, una vida de presión donde hacemos las cosas por obligación, porque las tengo que hacer, porque así dice el Señor, y si no las hago Dios me castiga, sino que Dios estableció un ritmo no forzado, donde va marcando nuestros tiempos y nuestras formas y cómo nosotros vamos a seguirlo. Pero cuando nosotros nos salimos del ritmo, el problema es que o nos adelantamos o nos atrasamos. Y cuando nos salimos del ritmo, ahí es donde empiezan los problemas para nosotros, porque cuando nos aceleramos y comenzamos a querer hacer en nuestras fuerzas más de lo que Dios nos pide, comienza la ansiedad, el estrés, el agotamiento. Y eso nos carga, obviamente. Pero muchas veces nos quedamos rezagados en el camino de la fe también, y vamos más lento, nos estancamos
entra el desánimo, la falta de propósito. No queremos congregar, no queremos leer las Escrituras, no queremos orar, pero eso va produciendo también una carga en nosotros. Entonces, sea que te adelantes o que te atrases, ambas cosas van a quitarte la paz. Porque la paz trae entrar en el ritmo que Dios tiene para tu vida. La paz no es ni que hagas más ni que hagas menos, sino que hagas lo que Dios te está proponiendo que hagas. Y la única manera de saber qué es lo que Dios nos propone a cada uno es estando con Él, viéndolo a Él, aprendiendo de Él. Por eso esto es algo que no puede solo enseñarse, debe vivirse. Primero yo y después cada uno de nosotros. Ahora, cuando aprendemos a mantenernos en este ritmo que marca la vida de Cristo en nuestro interior, aunque hayan presiones a nuestro alrededor, ya no nos sentimos tan presionados. No sé si alguna vez les pasó que a veces están atravesando las mismas cosas quizás que en otro tiempo hacían que te desborden, pero quizás ahora ya no. O quizás te pase al revés, quizás antes lo que no te desbordaba, ahora sí. Quizás el primer hijo no te desbordaba, ahora el segundo hijo ya, o no sé, lo que tienen acá nos van a decir. Pero lo que te desborda en sí es no vivir en el ritmo que marca la vida de Dios. Entonces ahí es donde comienzan nuestros verdaderos problemas. Y a mucha gente lo que les pasa, yo creo que abriéndoles el corazón un poco a mí, muchas veces me sucedió esto, de que no es que estemos funcionando mal o haciendo mal las cosas o que seamos malos, sino que muchas veces estamos sobrecargados y estamos haciendo más cosas de las que deberíamos hacer. Ese es uno de los problemas cuando no estamos escuchando atentamente a lo que Dios nos está marcando personalmente, porque ahí es donde queremos o hacer más o hacer menos. Pero cuando hacemos más nos sobrecargamos y esto no es bueno porque termina desgastándonos. Por eso a veces queremos ser más buenos que Dios, queremos hacer todo y quizás Dios no nos está pidiendo eso. Necesitamos escucharlo a Él. Y la semana pasada, ya para ir acelerando, esto un poco lo que estuvimos viendo en la primera reunión al iniciar el mes. La semana pasada terminamos con una pregunta muy importante que era si vivimos por gracia, porque mucha gente quizá le trae un poco de confusión y a veces piensan, bueno, pero estamos en un tiempo de gracia, como si fuera que ya no tiene que hacer más nada, no hay responsabilidad porque Cristo ya lo hizo todo. Y si bien en cierta medida es verdad, pero muchas veces los engaños de Satanás en nuestra vida es cuando toman medias verdades. Entonces, si vivimos por gracia, eso significa que ya no hay disciplina, que ya no hay perseverancia, que ya no hay esfuerzo. Porque muchos confunden la gracia con la pasividad. Pero no es así, ahora lo vamos a ver bien claro. La gracia de Dios no elimina la disciplina, no elimina la perseverancia, no elimina el esfuerzo. Lo que hace la gracia de Dios es cambiar la fuente de donde surge la disciplina, la fuente de donde surge el esfuerzo, la fuente de donde surgen nuestras fuerzas para vivir la vida que Dios nos propone. Pero no es que se elimina el esfuerzo, y eso lo vamos a ver ahora. La disciplina no desaparece. Porque mucha gente dice, bueno, no, pero estoy en gracia, pero no ora, no lee las Escrituras, pero no es que orar porque tenés que orar, porque si no, no es el leer las Escrituras, porque si no lees las Escrituras, no es eso. Entonces cae en el otro extremo de no lo hago porque estoy en un tiempo de gracia. Pero la gracia no elimina nuestro esfuerzo, ni tampoco elimina la disciplina. Lo que hace la gracia es que cambia esa fuente de donde va a surgir mi capacidad para hacer las cosas. Entonces ya no oro para que Dios me acepte,
sino oro porque Él me aceptó. Ya no le pido perdón para que Dios me perdone. Dios ya me perdonó. Yo oro y le doy gracias porque Él me perdonó. Ahora, obviamente, si Dios me está mostrando cosas que en mi vida no están más, me arrepiento de corazón y cambio de dirección. Pero ya no oro para que Dios me perdone porque Dios ya me perdonó. Con su sacrificio en la cruz, ya me perdonó. Entonces mucha gente entra en un ciclo, y esto es muy importante porque mucha gente está en un ciclo de pecado, me arrepiento, pido perdón, se vuelve a sentir culpable porque tuvo malos pensamientos, porque volvió, y así un círculo interminable. Pero cuando entendés que Él ya te perdonó, aún las cosas que vas a cometer, ya no te acercás a Dios como con miedo a ver si Dios me perdona. Te acercás con confianza porque sabés que Él te perdonó, pero te acercás también con un corazón agradecido diciendo, Señor, gracias porque me perdonaste. Y aunque no merezco tu perdón, me perdonaste y me amaste. ¿Cómo no rendirme? Y eso cambia la manera en que yo me relaciono con Dios. Ya no me relaciono con un Dios al que temo porque no sé si me va a castigar, si me va a bendecir, si escucha mis oraciones o no las escucha. Sino me relaciono con un Dios que me ama profundamente y que realmente quiere lo mejor para mí y quiere una vida de comunión continua conmigo. Ahora, la gracia no elimina la oración, no elimina la lectura de las Escrituras, no elimina la perseverancia, no elimina el servicio a Dios y a otro. Lo que cambia es por qué hacemos lo que hacemos. Ya no hacemos las cosas para agradar a Dios, para agradar a un líder, para agradar a una persona, y tampoco para agradarle a Dios. Hacemos las cosas por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Esa es la base y esa es la diferencia. Ahora, la gracia no convierte la disciplina en una obligación. Aunque debemos ser disciplinados, pero la gracia no convierte la disciplina, tenés que ser disciplinado. Y en eso, yo caí muchas veces en eso. No, es que tengo que disciplinarme, tengo que levantarme a las 5 de la mañana para orar, porque si no, bueno, no es eso. La gracia transforma la disciplina en un deleite. La gracia transforma ese tiempo en que yo me voy a encontrar con Dios en algo que yo disfruto. Y cuando ese chip cambia, cuando yo comienzo a disfrutarlo, ya no estoy con la pesada carga de que, ay, no oré hoy, no leí la Biblia, sino quiero encontrarme con Él. Y eso hace que si hoy quizás no oré, mañana tengo más ganas de encontrarme con Él. Que si hoy no leí las Escrituras, mañana tengo más ganas de encontrarme con Él a través de las Escrituras. Si un día no pude congregarme porque estuve enfermo o porque algo pasó, la próxima reunión tengo más ganas de congregarme. No es que no quiero y no tengo ganas, sino que hay un deseo, aunque no cumpla al pie de la letra, hay un deseo de estar con Él, de estar con mis hermanos, por amor a Dios, por amor a mis hermanos. Y eso cambia todas las cosas. Eso cambia que lo que hacemos se pueda disfrutar, no que sea una carga pesada. Por eso estamos hablando de las cargas. Ahora quiero leerles, y como subtítulo ya voy a ir entrando al tema de hoy, el autoesfuerzo agota, pero la gracia nos renueva. El autoesfuerzo nos agota. Quiero leer 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, lo voy a leer en varias versiones. ¿Venimos bien? ¿Sí? ¡Qué silencio, eh! Están entrenados, ya se están entrenando, es impresionante, uno vuela una mosca. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, en la 1960 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este es el apóstol Pablo, que le está hablando a su discípulo Timoteo, y él le dice, hijo mío, esfuérzate. Por eso no es que la gracia elimina el esfuerzo. Ahora vamos a ver lo que cambia, pero no es que no nos esforzamos, cambia el tipo de esfuerzo. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora dice Timoteo en la versión Pasión,
Segunda de Timoteo en la versión Pasión, dice: Timoteo, mi querido hijo, vive tu vida impulsado por la gracia. ¿Qué es lo que impulsa nuestra vida? La gracia de Dios. ¿Qué era la gracia de Dios? La vida de Cristo en nosotros. Vive tu vida impulsado por la gracia desbordante de Dios, que es tu verdadera fuerza. Nuestra fuerza verdadera no viene de que nosotros seamos capaces, de que nosotros seamos muy buenos, viene de la vida de Cristo en nosotros, de la gracia de Dios. Y dice que se encuentra en la unción de Jesús y en tu unión con Él. Nuestra fuerza verdadera, lo que moviliza nuestra vida, lo que hace que no nos cansemos, que no nos agotemos, lo que hace que podamos hacer cosas. ¿Qué es lo que hace que una mamá, que un papá se levante 50 veces a la madrugada cuando el bebé nace? El amor que tiene. Te puedo asegurar que si no es el papá, va a dormir como un tronco, no sé si igual alguno hay que... y no va a escuchar si llora, si no se mueve igual. Pero el amor moviliza y le da fuerzas para levantarse aunque no tiene fuerzas. ¿Sí o no? Sí. Bien. Acá tenemos experimentados en quebrantos. Por allá también. Sí, acá también. Hay varios. Bien. Quiero leerles una versión más, esta segunda de Timoteo 2:1 en la amplificada, versión amplificada. Dice: así que tú, hijo mío, sé fuerte, fortaleciéndote constantemente y mantente firme en la gracia que solo se encuentra en Cristo Jesús. Acá mi esposa me va dictando. Así que tú, hijo mío, sé fuerte, fortaleciéndote constantemente y mantente firme en la gracia que solo se encuentra en Cristo Jesús. Pablo no le está diciendo a Timoteo no te esfuerces. No le está diciendo no te esfuerces. Por eso la gracia no es falta de esfuerzo, no es Dios hace todo, yo me quedo de brazos cruzados, total Dios lo hace todo. Sino que acá la instrucción de Pablo a Timoteo es: esfuérzate constantemente, o sea, busca todo el tiempo. Yo lo parafraseé de las tres versiones, hice mi versión. Esta sería la versión San Juan, o San Juancito. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: todo el tiempo, constantemente, encuentra tu verdadera fuerza para vivir tu vida en la gracia de Dios que solo se encuentra en tu unión con Cristo Jesús. No pusiste esa versión. No te pasé. Dios me libre. Entonces, la clave no es no esforzarnos, es no esforzarnos en nuestras fuerzas, pero sí es esforzarnos en sus fuerzas. Es esforzarnos, y ahora más adelante lo vamos a ver bien, ya para finalizar, es esforzarnos en alcanzar la gracia de Dios, que es la fuerza verdadera en nuestro interior. Ahora quiero leerles este Pablo que le escribió esto a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe. Le dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, en la versión Pasión. Este Pablo está diciendo esto. Y este Pablo que le aconseja a Timoteo, porque él mismo estaba viviendo desde esa fuente de energía. Fíjense lo que dice: pero la asombrosa gracia de Dios me ha convertido en lo que soy. El apóstol Pablo está diciendo: yo soy lo que soy, dice otra versión, por la gracia de Dios. Y acá en esta versión dice: pero la asombrosa gracia de Dios
me ha convertido en lo que soy y su gracia hacia mí no fue en vano. De hecho, trabajé más duro que todos los demás. Por eso la gracia no elimina el esfuerzo, no elimina el trabajo. Pero fíjense lo que dice acá. Trabajé más duro que todos los demás apóstoles, dice otra versión, aunque no en mis propias fuerzas, sino con las de Dios. Pues su gracia me da poder, se derramó sobre mí. Y acá vemos claramente, no es forzarnos, es decir, Señor, necesito tus fuerzas para vivir mi vida. Dios diseñó nuestra vida para que vivamos dependientes de Él. Dios no nos diseñó para ser, nosotros crecemos y vamos madurando en edad y nos volvemos independientes en sentido natural, ¿no? O sea, los bebés dependen todo el tiempo de su mamá, que le cane, que le dé la comida, pero cuando vamos creciendo nos volvemos independientes. Pero en la vida de Dios en realidad, por eso el reino de los cielos es de los niños, o debe ser como son los niños, que no solo son tiernos, no tienen malas intenciones, son puros de corazón, sino que son dependientes. Los niños son dependientes. En el reino, madurez significa más dependencia, no independencia. Pero nuestra tendencia natural humana es cuando crecemos, nos independizamos. El niño que crece, después se va a la casa, se casa y es un proceso natural. Pero en nuestra vida con Dios, nuestra madurez espiritual implica mayor dependencia. Entonces Pablo está diciendo acá que no es que no haya que esforzarse, sino que hay que esforzarse en alcanzar la gracia de Dios. Y ahora quiero entrar en algo que es clave y muy importante. Y sé que muchos quizás no lo alcanzan a entender. Por eso muchas veces hablamos del antiguo y del nuevo pacto. Y quiero volver a hacer mención de esto en este punto que estamos hablando de la gracia de Dios. En el antiguo pacto, antes de Cristo, para poder vivir correctamente había una obligación externa en cumplir la ley de Dios. Dios había dado leyes al pueblo de Israel y esas leyes las dio por medio de Moisés y el pueblo tenía que cumplir las leyes al pie de la letra. Ahora vamos a leer unos textos claves. Josué capítulo 1 versículos 6 al 8 en la Nueva Biblia Viviente. Entonces en el antiguo pacto, antes de Cristo, por eso ahora vamos a entender el valor del sacrificio de la cruz. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Por eso el apóstol Pablo dice, la gracia de Dios no fue en vano para mí. Yo no tomo la gracia de Dios en vano. No tomo la gracia porque si por las obras de la ley soy justificado, entonces en vano murió Cristo. Pero Cristo no murió en vano. Cristo murió porque el hombre no podía cumplir al pie de la letra las obras de la ley. Fíjense lo que dice Josué capítulo 1, versículo 6 al 8. Esto es importantísimo porque hay mucha gente que no lo entiende. Entonces no es leer versículos y prendernos de versículos aisladamente, porque uno lee versículos y si no entiende el contexto y sobre todo si no entiende el pacto en el que está ese versículo, puede caer fácilmente en una mala interpretación. Por eso necesitamos entender los pactos y el pacto en el que hoy estamos. Por eso Hebreos habla, antes Dios habló muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas a nuestros padres, pero ahora, está diciendo, ahora cambió, ahora no es como antes. Bueno, esto tiene que ver con eso. Fíjense, esto era antes. Por eso hay predicadores que siguen predicando solo del antiguo pacto. Y aún leen el nuevo pacto con el velo puesto, como dice el apóstol Pablo, todavía tienen el velo puesto, porque el velo cae cuando reciben a Cristo verdaderamente, cuando Cristo quita el velo que te impide ver la realidad del nuevo pacto al que Cristo nos introdujo con su muerte y resurrección. Esto es el antiguo pacto. Fíjense lo que dice. Esto es Josué
1, versículos 6 al 8, esfuérzate y sé valiente. Estamos hablando de esfuerzo, pero estamos hablando del esfuerzo en la gracia. Acá Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú dirigirás a este pueblo con éxito y conquistarán toda la tierra que prometí a sus antepasados. Solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley que Moisés te dio, triunfarás en todo lo que hagas. Solamente si te esfuerzas y eres muy valiente para obedecer al pie de la letra, o sea, toda la ley, solamente entonces triunfarás en todo lo que hagas. Que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley, medita de día y de noche y obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. Entonces nosotros tomamos estos textos y cuando estamos obedeciendo al pie de la letra, sentimos que merecemos el éxito porque estamos cumpliendo con lo que dicen las Escrituras, nada más que no estamos entendiendo que este es un antiguo pacto y ya no está en vigencia. Porque si hay un nuevo pacto, dicen las Escrituras, es porque el anterior perdió vigencia. La muerte de Cristo en la cruz no fue simple, por eso hablamos mes anterior de que no es un hecho histórico nada más y pobrecito del Jesús que sufrió. Es un acto, una declaración legal, espiritual que compró para nosotros una realidad espiritual. Entonces, la gente que se queda en este antiguo pacto no está entendiendo lo que Cristo ya compró y pagó para ellos. Entonces, el esfuerzo estaba ligado al cumplimiento al pie de la letra de la ley de Moisés. Por eso el esfuerzo de antes de Cristo no era el mismo que ahora. No es el mismo que Dios nos pide ahora. No es el que Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. No, acá el esfuerzo era esforzate en tus fuerzas por cumplir toda la ley al pie de la letra, porque si lo haces, vas a prosperar. Era un llamado a obedecer cada mandamiento con una disciplina constante. La obediencia era una condición indispensable para prosperar. ¿Cuántos piensan que si fallan, Dios no les bendice? ¿Cuántos piensan que si no obedecen, Dios no los bendice? Esto está muy arraigado del corazón de las personas. Y quiero decirte que Dios ya te bendijo. Y lo que pasa es que no dimensionamos y no vemos, por eso necesitamos ver por medio del Espíritu Santo la realidad espiritual. Dios ya nos bendijo, no es que nos va a bendecir. Entonces decir que Dios te bendiga es una expresión que nace de un corazón sincero y está bien porque uno no tiene una mala intención, pero en realidad, si hablamos con propiedad, Dios ya nos bendijo. Los que recibimos a Cristo tenemos la bendición de Dios, que es Cristo Jesús, la gracia que Dios nos suministró por medio de su Espíritu. Entonces no es que Dios me va a bendecir, porque nosotros llamamos bendiciones a cosas normalmente materiales, pero la bendición de Dios es primeramente espiritual y es Cristo su Hijo. Entonces, si yo me equivoco o no me equivoco, Dios ya me bendijo igual. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que cuando yo lo conozco a Él y conozco su gran amor con el que me amó y el precio que pagó para redimirme, yo me rindo por amor a Él. Y no quiero ofenderlo o hacer nada que no le... porque lo amo, porque Él me ama profundamente. ¿Quién quiere lo malo para alguien que le ama profundamente? En su familia. ¿Quién tiene personas que le aman profundamente? Y uno dice, a ver, ¿cómo le puedo hacer el mal a este? A ver si me deja de amar tanto. O sea, uno no está diciendo eso. Lo que pasa es que lo que nos sucede es que no alcanzamos a ver
por los velos que puso la religión, no alcanzamos a ver ese amor de Dios tan profundo y experimentarlo como realidad por medio del Espíritu. Por eso Jesús nos invita a una relación personal donde Él nos va a mostrar su amor. Pero en el antiguo pacto, la obediencia era una condición para prosperar. Estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Pero si no oyeres la voz, estas maldiciones te alcanzarán. Eso era el antiguo pacto. Y mucha gente se queda en el antiguo pacto. Ahora, mucha gente va al otro extremo y malinterpreta la gracia. Dice, no, yo total la gracia de Dios ya. Y esa persona lo que menos conoce es la gracia de Dios. Porque si lo conociera, no viviría así. Ahora, el esfuerzo en el antiguo pacto era una carga y un peso que recaía sobre los hombros de las personas. Era una responsabilidad. Cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y esfuérzate, porque tenés que cumplir al pie de la letra, porque el Espíritu de Dios no estaba en las personas. Sí venía esporádicamente, temporalmente, para alguna misión en particular, para algo, pero no residía en el interior de las personas. En el nuevo pacto, la gloria del nuevo pacto que nosotros tenemos la oportunidad de vivir es que Dios decidió y diseñó al ser humano para ser la habitación de Dios. Esto era algo que no se vivía en el antiguo pacto. Por eso Dios habitaba afuera, en un lugar. Hay mucha gente que todavía piensa que tiene que ir a la iglesia porque ahí está la presencia de Dios. Y no entiende que la presencia de Dios te habita si lo recibiste. Entonces, pero los velos son espirituales y nos impiden ver la realidad de Dios. Ahora, por eso, los que no entienden el nuevo pacto, el sacrificio de Cristo, la cruz, los que no entienden eso, el esfuerzo es externo. El esfuerzo es una carga. El esfuerzo es una presión continua. Por eso hay mucha gente que está presionada aún sirviendo en las iglesias, cuando debería disfrutar. Pero se siente presionada porque la religión le mete un peso de una presión de que no te vayas a equivocar porque si no, te bajamos del ministerio. Cualquier parecido. Pero no quiero que malinterpreten la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, como dijo el apóstol Pablo, no es algo para tomarlo a la ligera, lo tomo en serio, no desecho la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios representó que Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que morir en nuestro lugar y dar su vida por nosotros. Ahora, quiero hacer el contraste de la gracia en el nuevo pacto. ¿Cómo es ahora? Esto era antes. Antes, entonces, había que la obediencia era condición para prosperar, o sea, obedecer era un mandamiento con una disciplina constante, o sea, era una carga para las personas porque tenían que hacerlo en sus fuerzas, porque no era el Espíritu Santo que los impulsaba desde adentro. Era una disciplina y un esfuerzo humano donde ellos tenían que disciplinarse para meditar todo el día en la ley, cumplir lo que Dios les decía, porque si no, eran maldecidos. Pero esto era el antiguo pacto. Ahora, en el nuevo pacto, entramos en esto que dice Pablo en 2 de Timoteo, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Este esfuerzo no es una obligación externa. Este esfuerzo del que Pablo habla no es una obligación externa. No es que yo tengo esfuerzo en mi fuerza. Ay, yo tengo que orar más. No es ese esfuerzo. No es, no, tengo que leer la escritura. Ay, no, si no oro, Dios no me bendice. No es ese esfuerzo. El esfuerzo del que Pablo habla es el esfuerzo que nace del amor a Dios, porque me encontré con ese amor. Y porque lo que quiero hacer es conocerle más. No oro para que Dios me acepte, oro
porque Él ya me aceptó y porque quiero conocer más a mi Dios, quiero conocer más a mi Señor. No leo las Escrituras porque quiero saberme de memoria los versículos para recitarlo el domingo en el culto, sino que leo las Escrituras porque cuando el Espíritu Santo toma las Escrituras se transforma en una palabra viva en mi interior que me da fuerza para enfrentar mi vida en el día a día. Cuando vienen los pensamientos del enemigo que son como dardos en nuestra mente, si no tenemos la palabra de Dios tomada por el Espíritu Santo como una espada para combatir los dardos del enemigo, estamos destruidos en el interior. Entramos en depresión, en desánimo, en duda, en culpa, en condenación, en un montón de cosas, porque los dardos del enemigo vienen a hacer eso. Pero si la palabra viva de Dios está en nosotros, esa palabra se vuelve un escudo, una espada para combatir al enemigo en nuestro interior. Y eso cambia nuestra vida, en el día a día. Pero el esfuerzo surge y nace del amor a Dios y se disfruta. Que eso es lo que a mucha gente le pasa. La religión no te permite disfrutar. Porque es una obligación. Quizá alguno disfrute de trabajar, a mí me gusta trabajar, pero a veces uno dice, te levantás, recontra cansado el lunes a las 6 de la mañana, tenés que ir a trabajar con el frío y lo único que te hace levantar es la responsabilidad y el peso de la obligación que tenés con tu cliente o con tu empleador. Si no, ni te levantás, se te queda tapado hasta la cabeza, de la punta de los pies hasta la coronilla, pero con la frazada tapada. Pero lo que te levanta pero eso se vuelve una presión. Ahora, a veces nosotros llevamos esa misma presión a nuestra vida con Dios. Pero cuando vos descubrís la gracia, podés disfrutar de tus tiempos con Dios. Disfrutás de tus tiempos en la palabra. Disfrutás, o sea, disfrutás encontrarte con Él. Se vuelve un deleite. Y cuando vos disfrutás algo, querés volver a hacerlo. ¿Cuántos le gusta comer? Cuando probaste una comida rica, o sea, querés repetir todos los días, no sé. A mi esposa le gusta la pizza, bueno, ñoqui, igual. Mi mamá le hace ñoqui a mi esposa. Y bueno, cuando hay ñoquis, bueno, se para el mundo, ¿viste? Porque te puedo comer ñoqui. Pero digo, cuando nos gusta algo, cuando disfrutamos de algo, queremos volver a repetirlo. Entonces imagínense disfrutando su relación con Dios. Bueno, este es el tipo de vida que Dios diseñó para la iglesia, una relación de disfrute. Lo que pasa es que muchos venimos cargando, no solo con la religión, sino venimos cargando con el peso de papás que quizás no tuvieron una clara relación con Dios o que no nos mostraron el amor de Dios. Entonces tenemos distorsionado, vemos a Dios como, en vez de un padre que nos ama, como un Dios juez castigador, porque mi vida no está al pie de la letra de lo que Él dice. Pero la gracia de Dios está renovando nuestro amor por Él. ¿Y cuántos vamos a vivir más una relación profunda de amor con Él, donde vamos a disfrutar de la oración, de nuestros tiempos con Dios, vamos a disfrutar y cuando no lo hacemos no es que nos sentimos, yo antes a veces me sentía con culpa, pero comencé a vivir que si un día fallo, está bien. Bueno, ahora no va a fallar toda la semana, todo el mes, algunos fallan toda. No, total la gracia de Dios, hace 6 meses que no ora, ¿viste? No es eso, sino decir, bueno, un día necesito encontrarme con Él, porque esa es mi fuente de energía para vivir mi vida. Si yo no me encuentro con Él, me falta la capacidad interior para enfrentarme a los desafíos de la vida. Y estamos hablando de eso la semana pasada y mi suegra se cae. Y ahora estaba escuchando el mensaje de vuelta. Pero te pasan estas cosas que uno no sabe cuándo te va. Uno a veces empieza, no, y eso pasó porque son cosas de la vida. Le puede pasar a cualquiera eso y pasan muchas cosas. Entonces necesitamos la fuerza interior que nos da la vida de Cristo, que es la gracia de Dios. Ahora, el esfuerzo en la gracia no es llevar cargas pesadas ni culparnos cuando fallamos.
sino aprender a avanzar mientras disfrutamos a Cristo y mientras descansamos en Él. Aunque no están las cosas bajo nuestro control, sí podemos descansar en que Él sí las tiene. Y pensaba en este ejemplo, a veces nosotros estamos cerca de la peatonal acá, los fines de semana, sobre todo mucha gente viene a la peatonal a caminar. Bueno, el otro día nos contó mi cuñado, estaban en un shopping y se le perdió su nenito más chico. Y fueron minutos que parecían una eternidad de desesperación, donde había miles de personas y no lo encontraba. Él siguió caminando solo y después se perdió en la multitud. Una desesperación. Y después, no sabían si cuando lo encontraron, si retarle, abrazarle. Y cuando un niño pequeño que no sabe en medio de la multitud dónde van los padres, pero él va tomado de la mano del que sí sabe el camino. Y a veces nosotros somos así, nosotros somos como niños pequeños y en medio de las circunstancias que no sabemos qué es lo que va a pasar, no estamos viendo con claridad. Pero si nosotros nos tomamos de la mano de nuestro Padre, Él sí sabe el camino. A veces el problema que nosotros tenemos es que no nos tomamos de la mano. Es que nosotros queremos resolverlo en nuestras capacidades. Eso es algo natural del ser humano desconectado de la vida de Dios. La gracia es la fuerza de Dios derramándose en nuestras vidas. Quiero leerles 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 en la versión Pasión. La gracia es la fuerza de Dios derramándose en nuestras vidas. Fíjense, esto creo que lo leímos, pero quiero volver a leerlo. Creo que estaba este versículo más atrás, pero quiero volver a leerlo acá. Dice, pero la asombrosa gracia de Dios me ha convertido en lo que soy, y su gracia en mí no ha sido en vano, o no fue en vano. De hecho, trabajé más duro que todos los demás, aunque no con mis propias fuerzas, sino con las de Dios, pues su gracia que me da el poder, se derramó sobre mí. Yo pensaba hace un tiempito atrás, unas semanas, yo lo llamé a Claudio, fue un domingo, como a las 8 o 9 de la noche, fuimos un ratito al campo y cuando íbamos a volver a la nochecita, quiero dar arranque a la batería y me quedé sin batería. Bueno, le llamé a mi cuñado también. Entonces le llamo a Claudio porque Claudio ya me había una vez cambiado la batería. Le digo, Claudio, que puede ser que se quedó literal muerta la batería. Entonces empecé a buscar en el chat GPT cómo hacer si yo empujo la camioneta. Entonces decía, mover esa camioneta necesita por lo menos 10 personas. Entonces pensaba en esto y cuando nosotros funcionamos en nuestras fuerzas sin la gracia de Dios es como querer empujar un vehículo. Un vehículo se puede mover de dos maneras. Podemos empujarlo en nuestra fuerza o podemos arrancar el motor si tenemos batería y que funcione por la fuerza del motor. Bueno, cuando nosotros estamos funcionando en nuestra fuerza, estamos empujando nosotros el vehículo. Imagínense, nos movemos apenas con un desgaste de energía impresionante. Necesitamos la gracia de Dios para mover el motor de nuestras vidas. Y así vive mucha gente. Mucha gente vive en sus fuerzas. Mucha gente, yo muchas veces reconozco que me esforcé en mis fuerzas. Bueno, vamos. Y después terminás que no tenés ganas de hacer nada, no querés ver a nadie, querés encerrarte, tener una depresión. Porque encima te das cuenta que no avanzaste, te desgastaste y no avanzaste. Entonces, mucha gente vive así espiritualmente, dependiendo de su fuerza, de su disciplina. El mundo hoy te enseña mucho acerca de la autodisciplina, pero la disciplina que Dios nos propone no es la disciplina que nace de nuestra propia fuerza, es la disciplina que surge de su vida desde nuestro interior. Entonces la gente vive en su capacidad, en sus propias fuerzas y terminan cansados y agotados. Pero la gracia de Dios funciona de otra manera. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. La gracia de Dios no te vuelve pasivo
sino que la gracia de Dios te conecta con esa verdadera fuente de energía interior para mover tu vida y que hagas las cosas no en tus propias fuerzas. Ahora quiero ir a otro punto, que es crecer en la gracia. Crecer en la gracia de Dios es madurar. Crecer en la gracia de Dios es madurar espiritualmente. Quiero leerles 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 que dice: crecer en la gracia de Dios. Crecer en la gracia. Y muchas veces nosotros, como decíamos hoy, pensamos que crecer es volvernos independientes, pero es todo lo opuesto, es depender cada vez más de Dios. Madurar espiritualmente es depender más de Dios. Ahora, ahí tienen sentido las situaciones adversas. Ahí tienen sentido cuando pasan cosas que nosotros no podemos controlar. ¿Por qué? Porque ahí nos volvemos más vulnerables y nos volvemos dependientes de Dios. No nos queda otra. Muchas veces no nos queda otra. Entonces a veces Dios permite situaciones donde se nos va de control todo, porque Dios sí tiene el control, pero lo que Él busca es que nosotros dependamos de Él. Entonces, y el problema está en que nosotros a veces nos cuesta soltar el control, queremos controlar, queremos que todo esté en orden. Ese es el alma, nuestra alma necesita que esté todo controlado, en orden, que todo esté calculado, que no se salga nada. Esa es el alma. Cuando las cosas se salen de control, cuando no alcanzan los recursos, cuando aparece la enfermedad, cuando las relaciones se rompen, el alma entra en crisis porque el alma necesita tener todo controlado. Pero la gracia de Dios hace que nosotros podamos descansar en Él, aunque nuestra vida no esté en muchas cosas todavía bajo control. En el reino de Dios, madurar es depender más de Cristo. Ahora ustedes se imaginen un árbol. Por eso la Biblia dice que nosotros somos como árboles plantados junto a las corrientes. Cuando el árbol crece, cuanto más grande, más raíces necesita. Un árbol grande que crece sin raíces se cae fácilmente. Muchas veces nosotros crecemos en edad, pero no en profundidad en nuestra relación con Dios, y cuando vienen las tormentas de la vida nos caemos, porque necesitamos más raíces profundas, que es nuestra conexión con la fuente de vida que es Cristo Jesús. Ahora quiero hablar, y esto es lo último. ¿Está muy aburrido o no? Bueno, esto es lo último y es muy importante también. En nuestro camino de la fe, Dios quiere llevarnos a la madurez. Y crecer en gracia es madurar. Por eso Dios va a usar, dice, a los que le aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, al que le ama a Dios, por eso lo importante es mantener tu amor y tu corazón en Él, como estábamos cantando hoy. Porque si vos la amás, aunque tengan cosas difíciles, no sé cómo Dios va a hacer, pero Dios va a hacer que resulte en algún momento para tu bien. Dios va a hacer que esa circunstancia adversa, obviamente que la tenés que pasar, pero una cosa es pasarla sin Dios y otra cosa es pasarla con Dios, pero cuando vos pasás, vos salís fortalecido, salís ganando. Dios provoca que eso aproveche para tu bien, no solo para un crecimiento interior, sino para posicionarte espiritualmente, interiormente, en otra posición, fortalecido. Y cuando vengan situaciones de la vida, vos ya no estás en la misma posición, tenés más raíces profundas, estás más firme, estás más fortalecido. Por eso las adversidades, por eso la Biblia dice, gócense cuando atraviesan dificultades. ¿Cuántos problemas tengo? Yo todavía no llego a eso. No llegamos a ese nivel de gozo todavía, pero ¿cuántos problemas? Véngame. Por la duda no los mencionemos, ya tenemos suficiente. Pero quiero hablarles de los estorbos que hay en el camino a la madurez. Y en este camino a la madurez hay cosas que nos van a estorbar para que no crezcamos en gracia, para que Cristo no crezca en nosotros, para que Él no nos fortalezca, para que Él no se desarrolle en nuestra vida.
Y quiero leerles Hebreos capítulo 12, versículo 15. Voy a leerles en 3 versiones. Hebreos, ya estamos terminando. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hoy no tenemos cena del Señor, nada, así que estamos bien con el tiempo. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice en la PDT, o Palabra de Dios para ti: vigilen, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que al brotar alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vigilen, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, el mismo versículo. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. Ahora, ahí lo corté, leo la versión de la Biblia libre. También el mismo versículo, Hebreos 12:15, en la versión de la Biblia libre. Y dice: asegúrense de que no les falte la gracia de Dios en caso de que surja alguna causa de amargura y tribulación, o sea, situaciones difíciles, y termine corrompiendo a muchos entre ustedes. Entonces, vigilen, tengan cuidado, asegúrense de que no les falte la gracia de Dios. Acá algunos dicen que fue el apóstol Pablo por cómo escribió, pero otros dicen que fue otro autor, está en duda. Pero sin importar si fue Pablo o quién fue el que escribió, está muy acorde con lo que viene hablando Pablo de cuidar la gracia de Dios, porque si nosotros descuidamos la vida de Cristo en nosotros, que es la gracia de Dios, vamos a terminar con las tribulaciones o con las situaciones que nos pasan corrompiéndonos. Y no solo nosotros, sino corrompiendo nuestras familias, nuestras congregaciones, porque desprendernos, separarnos de la vida de Cristo, que es la gracia de Dios, nos corrompe a todos, porque el ser humano es corruptible por naturaleza, no porque seamos malos, sino porque Cristo es el que revierte esa corrupción y Él es el que nos santifica, el que nos depura, el que pone intenciones conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si nos falta la gracia de Dios, cuando vengan estas situaciones que nos causen amargura o tribulación, nos vamos a terminar corrompiendo. Y esto, hay 2 aspectos de dejar de alcanzar la gracia de Dios. El primer aspecto es individual. Todos nosotros, de manera individual, tenemos esta instrucción de vigilar, de cuidar, de no dejar de alcanzar esa gracia de Dios, que es encontrarnos con Él. ¿Cómo nos encontramos con Él? Congregándonos, nos encontramos con Él recibiendo de su palabra, nos encontramos con Él adorando en casa, leyendo las Escrituras, nos encontramos con Él en la oración, nos encontramos con Él en una célula compartiendo la palabra, nos encontramos con Él. Y eso es su gracia, que es lo que va a trabajar en nosotros y va a producir que nosotros nos mantengamos prendidos a Cristo, que es la gracia de Dios. Y cada uno de forma personal tiene que vigilar para no dejar de alcanzar la gracia. Esta es una instrucción, a veces nosotros tomamos como sugerencias la Biblia, pero son instrucciones que si no las seguimos y caemos de la gracia de Dios, nos terminamos corrompiendo. Por naturaleza. No depende, porque algunos dicen, pero esta es una excelente persona, solamente le falta Cristo. Y le falta todo en realidad, porque si vemos desde la perspectiva de Dios, solo la gracia de Dios es la que nos salva de la corrupción del ser humano. Por eso vemos muchas personas que quizás conocían a Dios, que congregaban, que conocían su palabra,
pero poco a poco dejan de conectarse, dejan de alcanzar la gracia de Dios que es, porque no es una religión, no es venir solamente a la congregación, no es solamente cantar canciones lindas, no es solamente leo la Biblia porque tengo que leerlo, sino es encontrarme con Él. Alcanzar la gracia de Dios es encontrarme con Él y experimentar que Él me está hablando, que aunque estoy atravesando momentos difíciles, Él me está hablando y eso me trae paz. Hay tribulación a mi alrededor, pero escucho su voz y eso me calma, como la voz de Jesús en medio de la tormenta cuando estaban los discípulos. Su voz calma la tempestad y aunque afuera hayan olas, en mi interior las olas se calman. Esa es la gracia de Dios. Y esto es algo real y cada uno de nosotros tiene que alcanzar eso, porque si no lo alcanza, él primeramente comienza a desviarse y comienza a corromperse en sus pensamientos, en su corazón, en sus motivaciones, en sus intenciones y posteriormente en sus acciones. Nosotros queremos corregir a las personas desde afuera, por eso Dios no tiene problema con corregir desde afuera conductas. Dios quiere corregir desde adentro, desde el corazón, porque si no hay un cambio en el corazón y un encuentro con su gracia, quizás provisoriamente se corrijan cosas afuera, pero si el corazón no está circuncidado, si el corazón no está alcanzado por la vida de Cristo, la persona terminará manifestando esa corrupción en el exterior con sus acciones. Asegúrate, vigila, ten cuidado de que no te falte la gracia de Dios. Y en sentido corporativo, tenemos que entender que nuestra vida no es un caso aislado. Dios diseñó la vida del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una empresa, la iglesia no es una empresa de una persona, la iglesia no es del pastor, la iglesia no es de un apóstol, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros que son piedras vivas. Las piedras vivas son las que están conectadas a Cristo, conectadas a su gracia, conectadas a su vida. Si no están conectadas a su vida, no son piedras vivas, son ladrillos muertos. Pero Dios no construye con ladrillo, por eso este lugar físico no es la casa de Dios. Este es un auditorio donde la casa de Dios, que son las piedras vivas, se reúnen. Por eso la gracia de Dios transforma a una persona que estaba muerta, separada de Dios, en una piedra viva que ahora es parte de su cuerpo, de su edificio espiritual. Y lo que cada piedra hace afecta al resto. Por eso si nosotros no cuidamos la gracia de Dios, si dejamos de alcanzar la gracia de Dios, primeramente nos afecta a nosotros y a nuestra familia. Y no es que Dios te castigue, sino que no tenés la fuerza, la capacidad, la fuerza interior que necesitas para vivir la vida como Dios quiere y tu vida se vuelve una carga. Sin Él, tu vida se vuelve una pesada carga de llevar. Por eso mucha gente reniega de su vida, no por las cosas que le pasan en realidad. Lo que no sabe de que lo que le hace renegar es que está desconectado de la gracia de Dios que le da la fuerza para vivir la vida de una manera más ligera. Y a todos nos pasa en algún momento, a todos nos pasa. A algunos más que a otros. Para algunos la vida es casi insostenible porque no están accediendo a la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, cuando dejas de alcanzarla, no solo te afecta a vos, no solo le afecta a tu familia, afecta corporativamente
afecta a la iglesia, afecta al cuerpo de Cristo. Y uno quizás pueda decir, pero ¿qué hace? Nadie ve, yo no le hago nada mal a nadie, esto que yo hago no le afecta a nadie. Sí le afecta. Porque cuando dejas de alcanzar la gracia de Dios, tu vida se va secando y lo que Dios quería hacer con tu vida a tu alrededor ya no va a suceder. Lo que Dios quería hacer a través de tu vida, en tu casa, ya no va a suceder. Lo que Dios quería hacer con tu familia, en la congregación, ya no va a suceder. Comienza con uno, pero se expande. Dejar de alcanzar la gracia de Dios no solo nos afecta a nosotros, nos afecta primeramente a nosotros, pero después afecta a nuestra casa. Y si afecta a nuestra casa como familias, también afecta a nuestra casa espiritual, nuestra congregación. Y si afecta a nuestra congregación, también está afectando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia global. Por eso quiero leerles, y con esto termino, este mismo pasaje, pero en otras versiones, para que entendamos la amplitud de lo que está diciendo el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 15 en la versión NTV. Hebreos 12, versículo 15, que es el pasaje que leímos, pero en la versión NTV. Y dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Yo pensaba, a veces queremos ayudar, tenemos buenas intenciones, es muy bueno ayudar, pero si yo dejo de alcanzar la gracia de Dios, ¿cómo podré ayudar a otros en mis fuerzas sin la gracia? ¿Cómo podré ayudar a otros a alcanzar la gracia si yo no estoy alcanzando la gracia? Por eso necesitamos cada uno esforzarnos, velar y cuidar de no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Quiero leerles este último texto que es Hebreos 12:15 en la versión Pasión. Y dice así, velad unos por otros para que nadie se pierda la revelación de la gracia de Dios. Y aseguraos de que nadie viva con una raíz de amargura brotando en su interior que solo causará problemas y envenenará los corazones de muchos. Si nosotros cuidamos, si nosotros vigilamos, si nosotros nos esforzamos, y acá está el esfuerzo del que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en alcanzar la gracia. Esforzate, vigilá, cuidá, protegé la gracia de Dios, que es la vida de Dios en tu interior. No es algo menor, no es algo menor. Es la fuente no solo de la revelación del Hijo de Dios en nosotros, es la fuente de fuerza en nuestra vida. Si estás cansado, si te sentís cargado por las situaciones, en la gracia de Dios vas a encontrar la fuerza que necesitas para enfrentar las situaciones y los desafíos de tu vida. Solo en la gracia de Dios. Y eso se encuentra encontrándote con Él. Nadie podrá ayudar. Hay veces que esperamos que alguien nos tire una soga, que alguien nos ayude. A veces esperamos de las personas. Es bueno tener personas que nos ayuden. Pero quiero decirte que nada reemplaza a la fuerza que Dios te da desde el interior. Porque ninguna persona puede trabajar desde el interior. Ninguna. Por eso muchas veces no oramos por las personas acá. No oramos imponiendo las manos porque no queremos que la gente se encuentre con Cristo y no creamos que Dios no hace milagros o que no podamos impartir de la vida de Dios, pero queremos primeramente que la gente entienda que tiene que acudir a Él porque Él es su fuente de fuerza interior y que yo y ninguna persona puede impartir en el interior la fuerza que solo el Espíritu Santo puede dar por su gracia.
Y que la vida de Cristo, cuando crece en nuestro interior, nos vuelve personas imparables. Y que la adversidad no te puede parar, la enfermedad no te puede parar, los accidentes no te pueden parar, la pérdida de un trabajo no te puede parar, los problemas familiares no te pueden parar, la angustia no te va a parar, porque la vida que Dios pone en el interior es indestructible y es poderosa para avanzar por encima de todo lo que te está pasando. Y eso no lo puede hacer ninguna persona por vos, eso lo hace la vida de Cristo desde tu interior. Mucha gente le pide a Dios que cambie sus circunstancias, pero Dios te está diciendo: conectate a la fuente. Conectate a la fuente, y desde la fuente en el interior comenzarás a provocar cambios afuera, no porque cambie las circunstancias, sino porque tu vida está siendo transformada y te transformas en un transformador de ambientes.